Y de repente ahora nos encontramos con esta situación. ¡Ay, Dios mío! Esto está completamente mal. Mira esto. La Unión Europea ha admitido en el día de ayer que finalmente se verá en la necesidad de entablar un diálogo con el presidente Putin. Rusia ha manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a reanudar el diálogo con los aliados occidentales de Ucrania para poner fin al conflicto. La UE tendrá que reanudar el diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin para poner fin al conflicto de Ucrania, según ha declarado el portavoz principal de la Comisión Europea. Dijo, y por supuesto es evidente que RT se remonta a los orígenes de todo este asunto, pero el problema con esa gente, y aunque ellos usan el término diálogo, pero no es lo que aplica aquí. Esto es un eufemismo que implica que Rusia está dictando las condiciones de la rendición a la Unión Europea. Si esto no ocurre, bueno, los rusos simplemente pueden continuar haciendo exactamente lo que ya están haciendo. Y aquí tenemos a una persona que es sumamente importante. A pesar de que por mucho que yo sea crítico con las Naciones Unidas, y gran parte de esa crítica está muy, justificada, el señor Vasily Nevencia, el representante permanente de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, salió ayer y miren lo que está diciendo y entiendan que esto no es una iniciativa personal de Vasily Nevencia. Él habla del mismo guión que es proporcionado por la cúpula más alta de básicamente la cúpula militar política. Y así él habla de que Rusia no tiene dudas de que el ataque terrorista de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kharkov fue planeado con antelación. Los ucranianos sabían dónde y a quién apuntaban, dijo Vasily Nevencia, y otras declaraciones de Nevencia en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. En diciembre de 2025, el número de civiles que resultaron afectados por los ataques de la AFU, en realidad perdieron 1-0 aquí. Fue de 367.560 personas. Sí, hay algo que no cuadra con las cifras, pero sí hubo un efecto bastante serio en la población civil, pero voy a tener que buscar la cifra exacta. Obviamente no pueden ser 367.000. Más menor, significativo, pero no tan grande. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están atacando deliberadamente objetivos civiles y civiles en Rusia. Claro, porque así son ellos junto con sus patrocinadores. Son terroristas y ni una sola acción hostil de la camarilla neonazi de Kiev quedará sin respuesta, por parte de Moscú. Y podemos verlo, lo observamos cada día. Y Rusia resolverá los problemas por medios militares hasta que Zelensky entre en razón y acceda a condiciones de negociación realistas, así de simple. Y como no me canso de repetir, los rusos seguirán haciendo esto por el tiempo que sea necesario. Y los rusos obviamente no son ningunos idiotas. Ellos entienden perfectamente que Zelensky no puede presentarse a ningún tipo de mesa de negociación porque sería asesinado sería asesinado por los propios europeos. Y así se dice que la Federación Rusa no somete a civiles a bombardeos. ¿Por qué Occidente ignora los ataques deliberados de Kiev contra objetivos civiles y la población civil? Occidente no solo lo ignora, sino que lo fomenta, porque básicamente los gobiernos y la Comisión Europea son criminales de guerra. Son terroristas por su propia naturaleza y no les importa matar a la mayor cantidad de rusos posible. Y eso también nos lleva a una cuestión muy, muy interesante, que es, ¿cómo decirlo? Indicativo, si así lo deseas. En realidad es más bien una manifestación. Así que lo que tenemos aquí es esto. Esta es la encuesta que viene de Alemania. Y como puedes comprobar por ti mismo, esto se llevó a cabo hace ya varios días. Es reciente y de inmediato quiero decir que todo tipo de, ¿sabes qué? Las protestas de mucha gente diciendo, probablemente es, ya sabes, deliberado, no es real. Bueno, es real, créeme, lo sé. La única diferencia aquí sería 1, 2, básicamente puntos porcentuales, pero mira esto. Es por esto que los rusos no van a estar hablando con Europa de ninguna forma, ¿sabes? De ninguna manera para encontrar algún tipo de compromiso porque los europeos son lo que son. Y de nuevo, habrá mucha gente que vendrá a los foros de discusión, a sus secciones de comentarios diciendo, no somos así. Lo sé. Me gustaría recalcar, sé que hay muchísimas personas decentes, trabajadoras y honestas que aún tienen, sabes, algo de humanidad en su interior. Pero aquí está Alemania y fíjate en esto, quién es digno de confianza y quién no lo es. Como puedes ver tú mismo,
Eso te dice todo lo lavados de cerebro que están los alemanes. Y lo están. Quiero decir, por ejemplo, la mayoría de los alemanes odian a los rusos para empezar. Y no importa quién llegue al poder allí. Realmente no importa. No cambia básicamente su composición moral y emocional de la sociedad alemana. Y como puedes ver tú mismo, el 83% de los alemanes no confía en Rusia. El 9% confía demasiado en Rusia. Y pongo la mano en el fuego a que la mayoría de ese 9% es de Alemania Oriental. Bueno, a Estados Unidos tampoco le va mucho mejor, más o menos, pero adivina qué. Más del 40% confía en Ucrania, Gran Bretaña y sí, lo que sea, es simplemente increíble y es realmente indicativo de que cuando hablamos de Europa, no se puede hablar con ellos. Si te fijas en la sociedad francesa, por ejemplo, antes de que entre en la Sharia, lo cual va a pasar muy pronto, van a ser prácticamente las mismas cifras, ¿sabes? Así que a los europeos simplemente no les gustan los rusos. Y diga lo que diga quien sea, simplemente es así, ¿sabes? Es la realidad. Y los rusos son muy conscientes de eso. Es por esta razón que, como ya he manifestado en numerosas ocasiones, lo volveré a repetir cuantas veces sea preciso, ese cambio tectónico en las actitudes culturales de los rusos hacia Europa ha tenido lugar. Es un hecho consumado. A los rusos no les gusta Europa. No les gustan los europeos. Todos darán la bienvenida a los europeos que emigren a Rusia porque quieren, sabes, vivir con los valores humanos normales. Y son valores culturalmente conservadores en muchos aspectos. No económicamente. Rusia es en muchos aspectos un estado social. Pero obviamente serán recibidos con los brazos abiertos. Pero a la mayoría de la población europea no se les puede salvar. Así que y ellos mismos se lo han buscado, por lo que los globalistas apretarán las tuercas allí aún con más fuerza. Y ya sabemos que es básicamente un patio de recreo para satanistas, pedófilos y así es Europa. Así que no hay forma de hablar de absolutamente nada con los europeos. Ahora, ya que estamos hablando de Ucrania y ya que estamos hablando de lo que está sucediendo, les voy a presentar esto. Esta es básicamente la vista de una de sus subestaciones, una de las que tienen allí. Y para aquellas personas que no entienden lo que está pasando aquí, déjenme decirles, los rusos no solo están volando centrales eléctricas, sino que también volaron subestaciones y esos transformadores, Ucrania ya no los produce, simplemente no tienen la capacidad y principalmente antes de eso eran suministrados por los europeos. Ya no más tampoco, porque esencialmente se les ha agotado, se les ha acabado todo. Y si vamos a hablar de la situación en el frente, aquí está. Vamos a echar un vistazo a nuestro recuento de hoy. Como pueden ver ustedes mismos, es más o menos lo mismo de siempre y ellos continúan básicamente deshaciéndose de sus, ¿cómo lo llaman? Fuerzas armadas de Ucrania. Esencialmente ahora es una coalición de la OTAN y otros, ya saben, voluntarios si lo desean. Y si vamos a echar un vistazo al mapa de Zaporilla con nuestros amigos, el coronel Popov y Marat Khairulin 1, como pueden ver ustedes mismos. Bueno, podemos observar el avance militar en dirección a Novomikhailivka y se están formando allí todo tipo de calderos o cercos. Es probable que Orehov sea el siguiente objetivo antes de que las fuerzas rusas lancen su principal ofensiva en dirección a Zaporizhzhia. Pero, una vez más, los rusos no están realmente apurados aquí porque no hay ninguna necesidad de apresurarse, ya que si analizas detenidamente lo que está sucediendo en Ucrania en general, la verdad es que no es nada bueno para su población, la cual todavía apoya en gran medida. Primero, les han lavado el cerebro, están realmente bebiendo el Kool-Aid y la propaganda es extremadamente efectiva. Y sí, la mayoría de los ucranianos odian a los rusos de todos modos, especialmente los de la parte occidental de Ucrania. Pero ¿sabes qué? Esto ha llegado a un punto crítico ahora y todos sabemos perfectamente lo que está sucediendo. Rusia lo quería militarmente y ahora es solo cuestión de cómo se organizará todo. Y mientras tanto, mientras estamos hablando de todo esto, hay otra cosa que de repente empieza a filtrarse en el básicamente en el espacio mediático incluso de los Estados Unidos.
Y quiero recalcar esto porque obviamente, como saben, como cualquiera con mi formación lo hace y quien, bueno, por así decirlo, comenta sobre la situación geopolítica y el fundamento de la geopolítica, obviamente es el equilibrio de poder, lo cual está implícito en el propio término. Hay masivas capacidades militares, industriales, científicas, culturales y cosas de esta naturaleza. Y de repente tenemos esas cosas después de alguna, ya sabes, regurgitación de los mismos o viejos informes de que los rusos derribaron otro F-16. Era del año pasado, pero eso ya no tiene importancia, ya no se informa de eso, de todas formas. Y lo que sabemos es que Odessa no solo atacará, eso es lo que mucha gente pregunta, que Odessa no solo atacó su almacén de gas cerca de Leópolis, sino también su importante planta industrial que también estaba reparando y albergando cosas allí. Todos esos F-16 y toda la chatarra vieja que, ¿sabes? Estados Unidos y la OTAN le proporcionan a Ucrania. Y sí, la mayoría de las veces simplemente aparecen, ¿sabes? Despegan, surgen, lanzan algo ¿sabes? Salen corriendo de inmediato porque de lo contrario, de todas formas, los derribarán. Así que, pero esto es lo importante en todo eso. Si entras a su canal de YouTube y como tú mismo puedes observar con tus propios ojos, aquí está el tipo. No es que haya escuchado a muchos de ellos, pero literalmente me topé con él por casualidad. Y de hecho es CW Lemoyne y es en realidad un expiloto de combate. Sí. Así que él era el tipo que comprende y él es el que realmente entiende de aerodinámica, lo que es la aviación moderna hoy en día. Y mira lo que él es capaz de hacer. Su video de ayer habla sobre ese combate de F-16 en Ucrania. El entrenamiento de la OTAN no funciona. Llevo años diciendo esto porque la OTAN y todo su cuerpo de oficiales, incluyendo las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es simplemente retrógrado. No comprenden en absoluto con qué están lidiando y adivina qué. Ahora tenemos aquí al piloto que se presenta, un piloto de combate, quien voló F-16 y una gran cantidad de otras aeronaves y evidentemente todavía se encuentra en algún tipo de capacidad paramilitar. Aunque los pilotos ucranianos han elogiado el F-16 en sí mismo, han criticado las tácticas de la OTAN por depender demasiado de la superioridad aérea, un lujo que Ucrania lamentablemente no posee. Y así ellos lo comentan y hay que tener muy presente que los Estados Unidos son, dejando de lado el pésimo historial militar que han demostrado en cualquier tipo de conflicto bélico serio o incluso en uno que no lo sea tanto. La superioridad aérea es en esencia un mito creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ellos obviamente obtuvieron al tenerla durante la Segunda Guerra Mundial contra una Luftwaffe totalmente desangrada, agotada, la Luftwaffe, la mayor parte de la cual fue de hecho aniquilada en el frente oriental. Pero aún así nadie niega el heroísmo y la dedicación de sus tripulaciones aéreas, tanto de los bombarderos estratégicos estadounidenses como por supuesto de sus escoltas aéreas que volaron todo tipo de aeronaves, incluyendo los legendarios P-51 Mustang. Pero la verdad es, como ya lo he mencionado, que muchas personas, incluso en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, realmente no conocen la magnitud de la guerra aérea en el frente oriental. Empequeñeció prácticamente todo lo que estaba ocurriendo en cualquier otro de los teatros de guerra. Y a partir de ahí es porque Estados Unidos estaba luchando contra fuerzas aéreas tan poderosas, bueno, inexistentes como la de Irak, que huyó, o la de Afganistán, que no la tiene. Así que por alguna razón decidieron que su superioridad aérea de alguna manera es un factor. Obviamente no va a funcionar y nunca funcionó contra una defensa aérea seria. Y de nuevo, los Estados Unidos no se enfrentaron a una fuerza aérea verdaderamente formidable desde 1950, cuando se encontraron con los MiG-15 del 64 Cuerpo Aéreo, en aquel entonces liderado por el legendario 3 veces héroe de la Unión Soviética, Iván Kochedub, quien ostenta la puntuación más alta entre todos los ases aliados. Y con mucha diferencia derribó 62, creo, de los aviones alemanes, incluso mientras pilotaba su propio Labochkin. También logró derribar un Messerschmitt 262, que era un avión a reacción. Así que, sí.
Y no funciona porque obviamente se basa en las premisas fundamentales de la mentalidad militar estadounidense de que no habrá nadie que les devuelva el fuego. Y como de repente tienes a esos tipos que vuelan no importa qué tipo de avión piloten, ya sea un F-16, un F-22 o un F-35, se encuentran con la defensa aérea y la fuerza aérea, que los divisa desde una distancia tremenda que solo el diablo sabe cuál es y los derriban. Y estamos hablando del S-300 EB-4, que es lo que se conoce como defensa aérea de tropas. Y esto es una locura. Son sistemas de defensa aérea realmente capaces de interceptar armas hipersónicas. Sí, armas hipersónicas de verdad, incluyendo esos cuerpos deslizantes que por supuesto Estados Unidos no posee, pero su alcance es de 400 kilómetros. Y tienes los R-37 con un alcance de 400 kilómetros. Tienes el verdadero complejo de reconocimiento y ataque, que involucra todo tipo de sensores. Y el ejército ruso opera con una gran capacidad de detección. Así que sí, que vuelan, si se acercan a cualquier cosa rusa, los derriban. Así de simple. Y realmente no importa lo que hagas, no importa la cantidad de aviones que pilotees. El concepto estadounidense de superioridad aérea es básicamente un mito principalmente. Y eso es lo que nos lleva a algo muy interesante cuando hablamos de todo tipo de cosas militares. Pues yo leí, como ya dije, todo tipo de publicaciones, como cualquiera lo hace. Los estadounidenses que leen, por ejemplo, Boyen Amis, el pensamiento militar, estas son publicaciones abiertas, no clasificadas, y son muy importantes. Y en la última, ver número de la revista Parameters, que es la publicación del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, aquí lo que tenemos. Ellos, la última versión que tienen de su... el último número de Parameters está esencialmente dedicado a reseñas de libros, a libros sobre asuntos militares, ya sabes, ese tipo de cosas. Y aquí tenemos un Ground Combat, Puncturing the Myth of Modern War. Esta es la reseña del libro de Ben Boconabel y está reseñado pueden verlo ustedes mismos, es de Justin Lynch, profesor en la Universidad de Georgetown. Y hablan de desmentir el mito de la guerra moderna. Y esta mitología es esencialmente mitología estadounidense y también europea, porque no tienen idea de lo que es una guerra real y lo que es una guerra terrestre. Y así lo menciona el señor Lynch, que la afirmación central de Conabel es que la naturaleza esencial del combate terrestre ha demostrado una continuidad verdaderamente notable a lo largo de los últimos 35 años. Hasta que el pie de la infantería esté en el terreno, el suelo está relativamente controlado, aún puedes controlarlo, pero esto es, sí, algo fundamental y básicamente el combate terrestre se trata de la aniquilación física de tu enemigo. Y los elementos fundamentales del combate, la infantería, la artillería, los blindados y el apoyo aéreo, continúan siendo los dominantes, mientras y es por esto que les voy a explicar por qué lo he resaltado. Los sistemas más recientes, como los drones o las municiones guiadas de precisión, han modificado las tácticas en los márgenes sin transformar fundamentalmente la naturaleza de la guerra. No es cierto, porque si ahora observamos con detenimiento lo que de una manera un tanto patética se va a denominar, bueno, no patéticamente, a decir verdad, el patetismo, digámoslo así, se va a llamar, ya sabes, una fuerza conjunta, un combate conjunto y una operación conjunta, operaciones multidominio. La verdad es que hoy no están solo realmente transformando la guerra en los márgenes. No puedes desplegar ningún ejército cualquiera, incluido el ejército de por mucho que se crea. No se puede desplegar el puesto de mando de cualquier unidad táctica en ningún lugar porque será identificado, será detectado y será aniquilado. Y considerando el nivel de la falta de defensa aérea real en la OTAN, no hay nada que puedan hacer al respecto. Así que esencialmente la estructura de mando y control será destruida inmediatamente. Y por eso ya se ha dicho muchísimas veces que los puestos de mando ucranianos, los puestos de mando tácticos, tienen que esconderse constantemente y tienen que moverse hasta 2 veces al día. De lo contrario, hoy probablemente más que eso. Y así, pero él es el señor Conable, escéptico de las audaces predicciones declarativas, señalando en la introducción que el historicismo y la falta de empirismo invalidan la mayoría de estas afirmaciones. En eso estoy de acuerdo con él. Y esto nos lleva a este punto fundamental.
Cuando hablamos del mundo occidental, y especialmente del ejército estadounidense, el ejército estadounidense no conoce la historia de la Segunda Guerra Mundial, así de simple, no la conoce, no se les ha enseñado adecuadamente. Todo lo que saben, lo saben de alemanes o de disidentes. La mayoría de ellos no tienen ni la menor idea. La mayoría de ellos. Y así cuando se habla de la verdadera naturaleza del Frente Oriental, de cómo se combatió, ellos conocen todos esos, ¿sabes? Términos como Blitzkrieg u operación en profundidad, pero no comprenden las realidades sobre el terreno, excepto por fue brutal. Sí, fue brutal. Pero ¿sabes por qué fue brutal? Quizás oyeron hablar de Kursk, oyeron hablar de Berlín, pero al final el general Patton de la película es quien manda allí y todavía creen en todos esos cuentos de hadas que están escritos en los libros de historia estadounidenses, que se enseñan al cuerpo de oficiales estadounidense que realmente no conoce la guerra. Y el libro está en su mejor momento cuando pone en duda los métodos más comunes usados para predecir el futuro de la guerra y cuando identifica lagunas intelectuales en el ejército de el ejército de Es una enorme laguna intelectual. Seré muy directo con usted y Conable reconstruye cuidadosamente cómo el entusiasmo por la revolución técnica militar, el análisis de la Blitzkrieg y las afirmaciones más recientes sobre operaciones multidominio han producido repetidamente un exceso de confianza y prioridad distorsionadas. Por supuesto que sí. Cuando tu historia militar te la escriben perdedores y perdedores que fueron noqueados por la Wehrmacht, ¿qué puedes esperar? Y todo aquel que fuera un hombre de cualquier tipo de integridad como el coronel David Glantz y el teniente coronel Jonathan House, quienes estuvieron escribiendo sin parar durante las últimas 2 décadas. Todo lo que los estadounidenses saben sobre la Segunda Guerra Mundial proviene de los alemanes. Punto. Ellos no saben absolutamente nada sobre el Frente Oriental. Punto y final. Y tampoco tienen idea de cómo estudiarlo. Punto y final. Y así él comenta que ambas posturas se fundamentan en un razonamiento histórico y además excesivamente selectivo. Una por medio de la exageración y la otra por la subestimación. Exacto. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es un completo desastre doctrinal. Son ideas y conceptos completamente moribundos como la batalla aeroterrestre y otras cosas de esta misma naturaleza. Chicos, ¿saben qué? ¿Por qué no miran lo que ocurre realmente en Ucrania? Y así Conable también plantea dudas sobre los estudios de caso. Yo lo pongo en duda todo el tiempo. Muchos expertos occidentales solían entender la guerra. Él destaca grandes batallas de armas combinadas libradas entre ejércitos del mundo en desarrollo durante periodos que suelen verse a través de la lente de la guerra irregular. Estas batallas, rara vez examinadas en la literatura occidental, plantean preguntas incómodas. ¿Comprenden realmente los analistas estadounidenses y aliados el espectro completo de las tendencias de combate global? No lo hacen. No hay ni un solo profesional militar en el Pentágono que realmente comprenda lo que está sucediendo en este momento. La experiencia operativa del ejército estadounidense representa una ventaja significativa, o acaso los comandantes extranjeros, pausa incluyendo a aquellos que están fuera de Ucrania y Rusia, tienen ahora más experiencia en la guerra de alta intensidad que sus homólogos americanos. Sí, la tienen, y como ya he dicho, pausa, pueden enviar lo que quieran, pueden enviar a quien quieran. El problema es, como fue el caso con este tubo de vacío supuestamente de Oreshkin, hay oficiales estadounidenses que escriben abiertamente que, ¿sabes qué? El Patriot PAC-3, que es un patético sistema de defensa aérea que no está diseñado para combatir la guerra moderna, de alguna manera derriba Kinzhals hipersónicos, esas MAC-10 armas. Claro que ellos también se basan en los datos, en la información de los Iskander, pero así es la situación. ¿Y qué más puedo decir? Los parámetros nos dieron todos los datos necesarios para, por así decirlo, material para reflexionar, para hablar de lo que he dicho públicamente. Afrontémoslo. Occidente en su conjunto ha sido derrotado porque es militar e industrialmente incompetente. Y esas tendencias en la guerra, ¿sabes qué? Escribí 4 libros sobre eso. ¿Cuánta gente realmente